Bien, buenos días a todos. Como ha dicho Sergio, hoy vamos a estar meditando en el capítulo 7 de la carta de Segunda de Corintios. Es un capítulo que solo tiene 16 versículos, pero es un capítulo bastante contundente y que tiene bastante enseñanza para cada uno de nosotros en el día de hoy. Es un capítulo del que personalmente debo de aprender y creo que todos los que estamos aquí tenemos mucho que aprender de este capítulo. No sé si sabéis o habéis visto el título de la predicación de hoy. Hoy lo tenéis un poquito más difícil porque no está el cartel donde tenemos el programa. ¿Alguien recuerda el título? No. Ese es el final del 6. Y el 7, el título de la predicación es La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Hay tristeza entonces que es conforme a la voluntad de Dios? Es una pregunta interesante, ¿no? Vamos a leer este capítulo 7 de Segunda de Corintios. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí este mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación y qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Porque esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Como digo, es un capítulo relativamente corto, solo 16 versículos, pero es muy contundente.
Hay que desgranarlo despacito para que no perdamos ningún detalle. Al igual que veíamos en el resto de capítulos anteriores, Pablo aquí está haciendo un recap, un recordatorio de todo lo que está diciendo en las partes anteriores de la carta. Lo está enlazando, es un tema que va enlazando con otro, ¿no? Podemos verlo en el versículo 1. ¿Cómo empieza? Así que, es decir, está enlazando todo lo que teníamos anteriormente. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo está haciendo referencia al final del capítulo 6. Capítulo 6, versículos 16 y 17 de Segunda de Corintios, 16, 17 y 18. No sé si alguien puede leerlo. Miguel Ángel tiene el micrófono. Capítulo 6, versículos del 16 al 18, justo antes de empezar con el capítulo 7 que estamos viendo en la mañana de hoy. ¿Qué dicen esos tres versículos? La conclusión de Pablo, como dice en el versículo 1, es que como tenemos esas promesas que acabamos de leer, en la que Dios nos dice que vamos a ser su templo, que Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, como conclusión a esas promesas nosotros debemos de diferenciarnos del resto, debemos de limpiarnos y debemos de avanzar en ese proceso de santificación y de temor a Dios, ¿no? Pablo continúa y tiene en todo momento como eje central y como veíamos en los capítulos anteriores, la obra de Dios. Si recordamos hace unas semanas, veíamos esa dualidad que teníamos, ¿no? Con respecto a esto. Hablábamos de esa dualidad que teníamos entre el mensaje y el mensajero, ¿no? Hacíamos en ese capítulo hincapié en que el mensajero podría dar un mensaje bueno, pero si el mensajero no es realmente válido para dar el mensaje pierde efecto, ¿no? En este capítulo, Pablo lo que está haciendo es añadir un tercer actor, ¿vale? Hace especial hincapié en lo que podríamos decir entre el mensajero, y no el mensaje, sino el público que recibe dicho mensaje. Como decíamos hace unas semanas, el mensaje es lo más importante, ¿no? En este caso, ¿cuál es el mensaje? El arrepentimiento, el evangelio, ¿no? La obra de Dios. Pero el mensajero, muchas veces pensamos que no es importante, pero veíamos hace unas semanas que el mensajero también es importante para dar dicho mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensajero es el representante, es el embajador, ¿no? Y por tanto, debemos de ser excelentes para que ese mensaje que tenemos que dar cada uno de nosotros, que es el Evangelio, la obra de Dios, no se vea empañado. Bien, como digo, en este capítulo, Pablo lo que hace es ahondar en lo que podría ser el público. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, que podríamos decir que es el mensajero, ¿no? Está ahondando en su relación ¿con quién? Con los corintios, que es a quien les escribe la carta, ¿no? Que podríamos decir que son el público, no solo de esta carta, sino del mensaje que dio Pablo a esa iglesia, ¿no? Por eso los versículos 2 y 3, en los que admiten que no han agraviado a nadie, que no han buscado corromper, que no han buscado engaño y que las palabras que ellos han dicho no las han dicho para condenar. ¿Qué quiere decir aquí Pablo con esto? Si nos vamos al capítulo 6, versículos del 11 al 13,
dice, nuestra boca, hablando el apóstol Pablo, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos, hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo está enlazando aquí lo que está hablando en el capítulo 7 con esa idea de la que estaba hablando en el capítulo 6. Pablo, por tanto, es totalmente honesto con los cristianos que están recibiendo esta carta, ¿no? Con los cristianos de Corinto. Dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo les vuelve a recordar que pese a lo que algunos pensaban, no tenían razones para criticarle, ni a él, ni muchísimo menos al mensaje que él les estaba llevando, ¿no? A la palabra de Dios. Y un detalle que es muy interesante, porque aunque lo hemos dicho en varias ocasiones a lo largo del estudio de esta carta, no debemos de olvidarlo. Y es que, en primer lugar, el mensaje del Evangelio es el punto central de nuestro mensaje y debe de ser el punto central en nuestras vidas. Por lo tanto, no debemos de juzgar el mensaje por el mensajero. Y en segundo lugar, como veíamos también hace unas semanas, como nosotros como mensajeros, lo que debemos de buscar es ser sin mancha. Es decir, buscar la excelencia para no dejar empañado el mensaje que nosotros tenemos que dar. Aquí Pablo lo que está haciendo es añadiendo un tercer punto. Y es que, en tercer lugar, debemos de tener mucho cuidado en cómo señalamos o cómo reprendemos al hermano que está siendo mensajero. ¿Por qué? Porque Pablo ha sido acusado falsamente. Si recordamos, el contexto de esta carta es que el Pablo tiene que hacer una defensa férrea de él y de su ministerio, primero para que no se vea empañado el mensaje del Evangelio, y segundo, para hacer ver a los corintios que él realmente no ha hecho nada malo. Por lo tanto, había sido acusado falsamente por algunos hermanos de la iglesia de Corintio. Y sin embargo, la respuesta que les da el apóstol Pablo es muy distinta. Porque mirad cómo continúa. Dice el versículo 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes, en la parte anterior de la carta, que vosotros estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Es decir, el deseo de Pablo no es condenar a los corintios cristianos, sino de restaurar su relación con los hermanos. Pablo ama a los corintios. Por eso dice que ya he dicho antes que está en su corazón, los hermanos de Corintio. Pablo, por tanto, confronta a los cristianos de Corintio, pero no para condenarlos. Por lo cual, nos hace ver y debemos de aprender que es posible confrontar a alguien sin condenarlo. Aunque es difícil y es raro porque normalmente los que son confrontados, en este caso los corintios, siempre se tiende a pensar o tendemos a pensar los humanos que cuando nos confrontan lo hacen con esta intención, ¿no?, de condenarnos. Cuando estoy siendo confrontado, mi primer pensamiento es que es para condenarme, pero no debe de ser así. No debemos de condenar cuando confrontamos. Por eso Pablo, para reforzar esta idea de que no quiere condenar a los corintios, sino que quiere confrontarlos, les da muchas más muestras de honestidad. Del versículo 4 al versículo 7 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto,
vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Hay que desgranar estos pocos versículos porque están ocurriendo el Pablo está narrando cosas que están ocurriendo en paralelo. Entonces es muy sencillo pasarlas por alto, ¿no? En primer lugar, Pablo reconoce que sí ha sido honesto en la crítica hacia los corintios. Es decir, ha sido honesto, como digo, en esa crítica que les hizo y por tanto va a serlo también cuando se gloría a causa de ellos. Es decir, siempre decimos, ¿no? En las buenas y en las malas, ¿no? Ayer teníamos una boda y una de las cosas que se dicen en las bodas, ¿no? Cuando se dan los votos, la salud, en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo. Entonces aquí Pablo está haciendo un poco lo mismo, ¿no? Les está diciendo, yo fui honesto, fui sincero cuando tuve que reprenderos, pero voy a ser igual de honesto, voy a ser igual de sincero cuando tengo que reconocer que me glorié a causa de vosotros. Dice Pablo que está lleno de consolación y que sobreabunda de gozo en todas sus tribulaciones. Y aquí viene una frase que a mí personalmente me choca mucho, ¿no? Y no sé si a vosotros también. Pablo está lleno de tribulaciones. Eso creo que no había duda ninguna, ¿no? Pablo, a lo largo de todas sus cartas y de sus escritos, narra tribulaciones que ha tenido, ¿no? Cárcel, azotes, de todo, ¿no? Luego, no tenemos duda de que el apóstol Pablo tuvo que sufrir muchas tribulaciones. Ahora bien, que durante esas tribulaciones, en concreto a las que se está refiriendo, esté lleno de consolación y que sobreabunde el gozo dentro de esa tribulación, ¿es posible? Para coger aire y respirar, ¿no? Correcto. Correcto. Es posible, porque si no, no diría que está lleno de consolación y que sobreabunda el gozo, ¿no? Y es curioso el término que utiliza, abundar. Indica que está por encima del máximo, sobreabundar. Si yo tengo un vaso de agua y lo lleno de agua a ras, al filo, que no pueda casi ni cogerlo, no puedo llenarlo más. Está al máximo, ¿no? Pues si el vaso de gozo del apóstol Pablo estaba lleno, estaba a ras, dice que se llenó aún más. Y esto nos indica que aunque estemos pasando momentos de tribulación, momentos difíciles, no debemos de quedarnos quietos. Porque al igual que el apóstol Pablo, nosotros también podemos sobreabundar en ese gozo. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué le cuenta esto el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio? ¿Qué les interesaba esto que le está contando y esta muestra de honestidad que estábamos diciendo a estos hermanos? Pues el apóstol Pablo se lo está contando porque ellos, los hermanos de Corintio, formaron parte de ese consuelo que recibe el apóstol Pablo. Los hermanos de Corintio formaron parte de ese gozo que sobreabunda dentro del apóstol Pablo. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a ir al inicio de la carta. Y voy a pedir que alguien lea los versículos 12 y 13. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Muy bien. Tenemos a Pablo, que llega a Troas. Estuvo inquieto, su espíritu no tuvo reposo, dice. No estaba tranquilo.
porque no llega a ver a Tito, ¿vale? Y tras esto, Pablo se va a Macedonia. Y estando en Macedonia, dice el versículo que hemos leído en el capítulo 7, que ningún reposo tuvo su cuerpo, sino que estaban atribulados. Por lo tanto, Pablo sale de Troas y llega a Macedonia en ese proceso en el que él estaba pasando un tiempo difícil, ¿no? Y teniendo este tiempo difícil en Macedonia, ¿qué es lo que ocurre? Viene Tito. Tito viene a Pablo cuando está en Macedonia y le trae noticias. Noticias que además son buenas, porque son de cómo los hermanos de la iglesia de Corintio se estaban volviendo a Jesús. Y esa gran noticia, a pesar de todas las frustraciones que podía tener el apóstol Pablo con respecto a los hermanos de Corintios, en medio de todas las aflicciones que el apóstol Pablo tenía en su ministerio, en el ministerio, Pablo encuentra consuelo, tiene consuelo y tiene gozo. ¿Por qué? Porque Tito le trajo esas noticias de cómo iban las cosas en Corinto, de cómo iban las cosas con los hermanos de Corinto, hermanos que habían acusado falsamente a Pablo. Por eso que dice 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3, al inicio de la carta. Ahora fuerte. Es un versículo que nos hemos tenido que aprender de memoria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es un versículo que estuvimos viendo al inicio del estudio de esta carta, ¿no? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo en este momento en Macedonia está experimentando ese consuelo de Dios gracias a la venida de Tito y de sus noticias de los hermanos de Corinto. Es interesante porque Pablo experimenta el consuelo de Dios gracias a otro hermano, cuando llega Tito. Por eso debemos de aprender a no apartarnos de nuestros hermanos cuando estamos atribulados, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por tribulación, Dios usa a tus hermanos para darte consuelo, de la misma manera que Dios consoló a Pablo a través de Tito. Y no solo de Tito, sino de los hermanos que estaban en Corinto, que estaban a muchísima distancia de Pablo. Dice, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Podemos imaginar, ¿no?, que de entre las noticias que Tito trajo de Corinto, Pablo pudo ver cómo Dios seguía haciendo su obra en estos hermanos. Dice afecto, llanto, solicitud. Y esto era un gran consuelo para Pablo, que como vimos anteriormente, no les daba igual como él, le daba igual como él saliera parado, ¿no? Como Pablo saliera parado, siempre que el mensaje del Evangelio, siempre que la palabra de Dios estuviera en el centro, en primer lugar. Por eso la importancia del mensaje. Continúa diciendo, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque hayáis sido contristados. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió agravio, ni por causa del que lo padeció, sino porque se os hiciese manifiesta nuestra solicitud
que tenemos por vosotros delante de Dios. Es curioso porque Pablo se ve obligado a confrontar a los hermanos en Corintio, y eso no era algo que Pablo deseara. Dice que lo lamenta, y aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, Pablo no busca señalarles, no busca contristarles sin ningún propósito, no busca señalarles con el dedo. Lo que Pablo busca es contristarles con el propósito de arrepentimiento. Con lo cual podemos ver que hay dos formas de contristar, ¿no? A alguien. Buscando su arrepentimiento y su restauración y no buscándola. El arrepentimiento es un concepto que es fundamental en el Evangelio. Quiero pedir que alguien lea Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Son palabras de Juan el Bautista. Mateo capítulo 4, versículo 17, un capítulo más adelante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús comienza a predicar y sus palabras son: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. ¿Y qué dice Hechos capítulo 2, versículo 38? Hechos 2, 38. ¿Alguien con voz fuerte? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. El mensaje del arrepentimiento es central en el Evangelio. Y es curioso, porque ¿de qué tenían que arrepentirse los hermanos en Corinto? ¿De lo que está hablando Pablo? No lo sabemos. No sabemos ese asunto del que está hablando aquí. Cuando habla de el que recibió el agravio y el que lo hizo. Pero es que no es necesario. No necesitamos saber de qué tenían que arrepentirse. ¿Por qué? Porque todos tenemos que arrepentirnos. Todos fallamos. Todos hemos cometido pecado. Da igual que seas creyente o que no lo seas. Todos seguimos pecando. Todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. Cuando Pablo contrista a los hermanos en Corinto, lo hace según la palabra de Dios. Y lo hace con un motivo en específico, lo hace buscando algo, y es que esos hermanos puedan restaurar su relación con Dios. Y eso es lo que debemos de buscar cada uno de nosotros. Continúa diciendo, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Por qué la tristeza, que es según Dios? Porque podemos estar tristes, pero no cambiar nada. Por eso la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio. Por tanto, ¿podemos estar tristes? Sí. ¿Podemos estar tristes a causa incluso de nuestro pecado? Por supuesto. Pero no todos los que están tristes se arrepienten. De la misma manera que todos los que saben
que existe Dios y de la existencia de Dios, pueden decidir creer en Él o no creer. La tristeza, que es según Dios, desemboca en un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento se demuestra con hechos, con amor, con afecto, como decíamos antes, ¿no? Y en contraposición tenemos una tristeza que dice el apóstol Pablo que es del mundo. Una tristeza que no produce arrepentimiento, que produce muerte, porque no lleva a ningún tipo de arrepentimiento. Solo produce resentimientos, celo, amargura, pero no arrepentimiento. Por eso Pablo pone estos dos tipos de tristeza, ¿no? Y aquí llega un mensaje del que todos debemos de aprender. Los últimos 3 versículos. Del 13 en adelante, dice, porque hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así, como en todo, os hemos hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó ser verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. En estos últimos versículos, Pablo se detiene unos instantes para hablar también de Tito. Y lo pone como un ejemplo. Recordamos que Tito fue a Corinto. Y cuando fue a Corinto, Tito no sabía cómo se iba a encontrar a esos hermanos. Esos hermanos habían recibido el mensaje de Pablo y no sabían cómo lo habían recibido. Podían haberlo recibido bien y tener, como tuvieron, una tristeza según Dios, que desembocó en un arrepentimiento, pero podía haber sido todo lo contrario. Tito, cuando llega a Corintio, vive el arrepentimiento por parte de los corintios. Fue Tito quien da fe de ese cambio en ellos, de ese arrepentimiento. Y es interesante porque si leemos el versículo 14, que acabamos de ver, Tito nos da a entender Pablo que quizás al principio, cuando llegó, no estaba tan seguro de ese arrepentimiento. No estaba tan seguro de cómo se iba a encontrar a estos hermanos. Por eso Pablo dice que cuando Tito se da cuenta de que los hermanos en Corintio se habían arrepentido verdaderamente, Pablo no fue avergonzado, sino que todos juntos, Tito, Pablo y los hermanos en Corinto, se glorían y se gozan. El resultado es increíble. No solo se gozaron, no solo se consolaron estando Pablo en Macedonia, pasando penurias, como estábamos diciendo, pasando tribulaciones, sino que además Tito, lejos de guardar rencor hacia los corintios, lejos de desecharles por los casos previos que había habido antes, lejos de hacer todo eso, lo que hizo Tito fue, ¿qué? Versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se recuerda de la obediencia de todos vosotros, de los hermanos de Corinto, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. ¿Qué había pasado? ¿Qué había cambiado? En Corinto, ¿qué había cambiado para que hubiera tal aumento de cariño y de amor? Que tras el pecado de los corintios y las palabras previas de Pablo, eso desemboca en una tristeza que, como hemos visto, es según Dios. ¿Por qué? Porque produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el que trae salvación, trae vida, trae gozo, trae consuelo a todos los hermanos.
no solo a los de Corintios, sino también en los que están alrededor, ¿no? Como he dicho al principio, es un mensaje muy contundente. Y me gustaría que te tomases unos segundos para pensar cómo estás tú delante de Dios. Porque lo que está claro es que este capítulo 7 nos habla absolutamente a todos. A todos. No podemos quedarnos impasivos y salir, como entramos. Es imposible. Quiero que pienses cómo estás tú delante de Dios. ¿En qué parte del camino estás? ¿En la tristeza que es según el mundo y produce muerte? ¿En la tristeza que es según Dios? Si es así, si es en la tristeza que es según Dios, ¿estás en ese paso de arrepentimiento? Recuerda que el arrepentimiento es un proceso, es algo que debe de materializarse. Y como he dicho, recuerda, este es un mensaje para todos, porque el mensaje del apóstol, lo que hemos visto, no es solo si estás en la posición de los corintios, no es solo si tienes esa tristeza. Este mensaje también es para ti, porque tú estás también en la posición del apóstol Pablo. ¿Con qué fin contristamos al hermano? ¿Lo contristamos como hacía el apóstol Pablo, buscando su arrepentimiento? ¿O lo hacemos para intentar hundirlo un poquito más? Y no solo eso. Si contristamos al hermano buscando su arrepentimiento, cuando llega ese arrepentimiento, como llegó en el caso de los corintios, ¿nos estamos gozando con el arrepentimiento del hermano? ¿Nos está consolando ese arrepentimiento? Hace que nuestro gozo, nuestra felicidad, como decía el apóstol Pablo, sobreabunde. ¿Cuánto amor tenía el apóstol Pablo por estos hermanos para que pasando tribulaciones, el que ellos fueran consolados y se arrepintieran, hicieran nosotros, en el apóstol Pablo, crecer ese gozo? ¿Tenemos nosotros ese gozo por nuestros hermanos? Que cuando vemos que un hermano se arrepiente, nos hace a cada uno de nosotros gozarnos y sobreabundar ese gozo en nosotros, que aunque nosotros estemos pasando tribulaciones, el ver que mi hermano se arrepiente hace que nos consuele. Como digo, el apóstol Pablo amaba tanto a sus hermanos en Corinto, que el hecho de que ellos se arrepintieran, de que ellos restauraran su relación con Dios, hace que el apóstol Pablo, aun pasando muchas dificultades, se llenara de gozo. ¿Nos ocurre esto a nosotros? Si la pregunta que nos hacía Sergio al inicio del culto es difícil, creo que esta pregunta es aún más difícil. ¿Nos llenamos de gozo, de consuelo, cuando vemos que un hermano se arrepiente y restaura su relación con Dios? Quiero pedirte que durante unos instantes puedas en silencio orar a Dios y pedir a nuestro Dios, porque, como digo, este capítulo nos habla a todos de una forma especial, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos salir tocados, ¿no? por este texto, que pudiéramos pensarlo, ¿no? Porque, como decíamos también en la primera parte del culto, nuestra relación con Dios tiene que ser una carrera. No es algo que hayamos hecho y un check más en la lista, ¿no? Sino que es algo que es una carrera de fondo. Y debemos de aprender, ¿no? Y debemos de pedirle a Dios también que nos ayude, ¿no? Y que nos haga buscar ese amor puro por cada uno de nuestros hermanos. Quiero pedir que en silencio puedas orar y pedir a Dios por esto.
Señor, queremos pedirte de una forma especial, Señor, que nos ayudes a parecernos cada vez más a ti, Señor. Y la muestra de amor perfecto, Señor, fue que tú moriste, Señor, por cada uno de nosotros siendo imperfectos, Señor. Y si tú siendo perfecto nos amaste tanto, Señor, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a poder amar siendo nosotros imperfectos a nuestros hermanos que también son imperfectos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ese gozo, Señor, que tiene el hermano cuando se arrepiente, Señor, también hacerlo nuestro, Señor, y que pueda, incluso como el apóstol Pablo llegó, Señor, a consolarle, Señor. Y es difícil, Señor, porque somos humanos, Señor, y la maldad está en nosotros, Señor, y sabemos que muchas veces cuando contristamos al hermano, Señor, muchas veces nos subimos en un cajón de superioridad, Señor, y no es así, Señor, porque todos somos pecadores, Señor, y tú has muerto por cada uno de nosotros. Por eso queremos pedirte que nos ayudes, Señor, y también te pedimos, Señor, que nuestros hermanos, Señor, puedan pasar esa tristeza, Señor, que es según tú, Señor, que esa tristeza pueda desembocar, Señor, en un arrepentimiento, Señor, y que no sea tristeza con respecto al mundo, Señor, que acaba en muerte, Señor. Queremos pedirte que, como hemos dicho todos, aprendamos de este capítulo, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos porque todos te necesitamos, Señor, y tú debes de ser el centro de nuestra vida, Señor. Tu mensaje debe de ser el centro en nuestras vidas, Señor, y por eso en todo momento debemos de buscar arrepentirnos a ti, Señor, y proclamar tu mensaje, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias porque sabemos que no estamos solos, Señor, sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor, y aunque no lo merezcamos, Señor, porque no lo merecemos, ni podemos hacer nada para merecerlo, Señor, tú quisiste por amor morir por cada uno de nosotros, Señor, como hemos recordado también antes, Señor. Y te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder parecernos cada vez más a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.